Pues estamos grabando. Sí, Sí, ¿estamos ya? estamos. Oye, ¿por qué te salgo yo grande en tu pantalla? Porque tú me sales grande y yo salgo pequeña. Sí, esa es la idea, Vale. egocéntrica. Que- Bueno, yo esto no sé cómo se verá luego, ya lo veré. En fin, hablamos de teatro. Que- Bueno, que yo tengo, ya sé que yo soy supuestamente el entrevistado aquí, pero tengo una pregunta para ti. Vale, perfecto. Y Así es, rompemos el hielo, joder. sí, y es por qué has tardado tanto tiempo en invitarme, tío. Mentira, mentira, te he No, porque invitado no mil te, veces. ¿cómo no te da vergüenza? Es que estuve repasando los últimos posts especiales del teatro que tienes y Sí. aparezco en todos. Ya, eso es verdad. Aquí Entonces, Raúl, bueno, que es que encima tú también apareces en un vídeo que grabamos justamente para el Día Mundial del Teatro, donde discutíamos sobre el un teatro, vídeo debate, es verdad. un vídeo debate de estos antiguos y desde entonces no se te ha vuelto a ver el pelo más que menciones en los posts. Pues Sí, nada, es verdad, ya me acuerdo, con él es, Mariaje. él es el colaborador en la sombra de All Theater. Y hemos venido aquí a reunirnos en este pequeño teatro mundano y casero para proclamar nuestro amor por todo, por el arte. Por el teatro. Estaba intentando citar la propia frase que tenemos en el blog y se me ha ido completamente. O sea, ¡buah! Ir al blog y la veis ahí. A celebrar el teatro, ¿no? Que para un día que tenemos. Pues sí, Ale. Y Pues bueno, cuéntame, háblame, porque claro, tú estrenaste una obra llamada Las monjas no fuman porros y se ha sí. estrenado luego en San Sebastián. Háblame un poco. No sé, cuenta, cuenta. Pues es que del montaje como tal no te puedo contar mucho porque nunca lo vi. Cierto, Se esto pasó en hicieron 2020, tiempos de pandemia. 2021, Ah, perdón. 2021, en enero, empezaron y se han hecho como 8 funciones y no he podido ir a ver ninguna, así que bueno, no me preguntes qué se siente al ver tu obra representada, que no lo sé. Entonces, Ni siquiera ya un vídeo ni nada. vi alguna foto, eso sí, Ah, bueno. y tuve algún conocido que fue a verla, entonces aproveché para preguntar de extranjeros opiniones y tuve buen feedback. Ah, bueno. Así que bueno, eso es lo único que te puedo decir post estreno. Hombre, la obra ha salido de la universidad a Donosti, o sea que eso ya es como... Bueno, la obra ha salido de la universidad, no ha salido de la universidad, la expulsaron de la universidad y la mandaron a Donosti. O sea, ese es, además, si alguien tiene la suerte de poder verla, lo entenderá perfectamente. O sea, Ya, cierto, cierto. sí, porque además lo que pasa es que todo lo que digo es, en la obra realmente no hay nada falso. Está puesto un poco bonito, bueno, tú lo has leído, Sí, yo la y ya leí. sabes, y ya sabes perfectamente que he recreado muy bien a los personajes. O sea, y ese día o sea, está entera basada en hechos reales y ese día lo tengo grabado a fuego en la memoria. O sea, sí, sí que es cierto que como la pusieron como comedia, pero yo quería que la pusiesen como drama, ¿eh? O sea, entonces, Pues no es pero por nada, pero yo cuando lo leí me reí un montón. Es que encima, como ibas intercalando diálogos rápidos así, en plan como sí, fulano, boja, ah, pita, la vieja, cuidado, las botellas. claro, sí, o sea, quiero decir, cerrando lo de que no he mentido en nada, o sea, todo lo que pasa es verdad, absolutamente. No me he inventado nada, lo he vivido en mis propias personas, en mi propia carne. Y por eso lo único que he hecho ha sido ponerlo teatralizado. Ujú. Es decir, pues lo que decimos y ahora paso a lo de la comedia, pues poner unos gags o poner temas recurrentes, ¿no? Que sí que en el día Ya. ocurrieron, ¿no? Ciertas cosas que estuvieron todo el día por ahí presentes, tocando las narices, pero pues lo he ordenado un poco. Es un poco como pasó con Jauría del Teatro Pavón Kamikaze, que va sobre Ujú. la manada y tal, que eso de dramaturgia tiene poco, porque el autor no ha escrito nada, son todo testimonios reales, pues lo mío es igual, solo que, bueno, con un tema
Más Lo que hubiese alegre. dado por estar ahí, de verdad. Por Sí, sí, vivirlo. sí, sí. O sea, es un momento que espero no volver a vivir en mi vida nunca más. Para los Y, que no saben de qué estamos hablando, es una obra donde hay un estreno de una obra de teatro y todo se tuerce. Y es una serie de catastróficas desdichas. sí, bueno, y ahora, mira, lo voy a enlazar muy bien, porque yo quería poner como drama porque yo lo he vivido y la gente que lo ha vivido lo ha leído y es que los personajes están viviendo un drama real, solo que... Y no lo hice, y no lo he escrito, ¿no? En tono de broma ni en chiste. Es lo que pasó de verdad. Entonces vosotros sois malas personas y os reís de unos desgraciados, pero quiero, quiero decir, eh, todo lo que pasa, que es el tipo de comedia que a mí me gusta, va súper en serio, ¿no? O sea, no, Ya, sí, en ningún momento están haciendo el tonto ni, o sea, ni se están riendo. ya Entonces, cierto. y lo que dices, la obra va sobre mi primera obra como director, que tenía 19 años para aquel entonces y era teatro universitario. Y es uno de esos días en los que todo lo que puede ir mal va mal. Pero cuando digo todo, es que desde que, bueno, no sé si esto es spoiler, pero bueno, no pasa nada. Tú Desde prueba. que yo me levanté tarde, o sea, es que se me pasó hasta la hora, o sea, aquel día, hasta que me fui a dormir, era una concatenación de desgracias, de en algunas pequeñas, ¿no? Que esto en la obra se ve muy bien, como empiezan con Sí, pequeñas inconvenientes, ¿no? Que son también fallos humanos, ¿no? Fallos de uno sí, mismo, hasta que llega un punto que es el plot twist final, o sea, final, que ya da inicio al tercer acto, ¿no? El último así gran sí. plot twist, que ya se va de madre, o sea, que ya no puedes hacer nada para controlar lo que no está fuera de tu alcance, ¿no? Madre Entonces, mía. y que es mucho más grave, ¿no? Y son pequeñas cosas que han ido llevando a un punto en que cuando todo explota, los personajes ya no aguantan más, o sea, dicen, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿En qué momento? Momento destroyer total. Sí, entonces, pues bueno, pues va sobre un teatro y sobre unas monjas que no fuman porros. Efectivamente, que para, bueno, no sé si lo hablé contigo, porque bueno, con Nayara tenemos nuestras confidencias, ¿no? Sí. Pero puse el título antes que la obra. Ah, que me parece, me suena que me comentaste algo, porque es que Sí, además fue como la inspiración a raíz del título más que... sí, sí, claro, porque sí, yo esa obra tardé en escribirla 3 años. Desde, bueno, a ver, y esto tengo que explicar porque si no, no se va a entender. Desde el 12 de abril, o sea, el 12 de febrero de 2016, que es la fecha en la que ocurrió todo, yo el 17 yo No ya sabía que actualiza. quería... Sí, sí, además en la obra la fecha, o sea, el cumpleaños de mi prima. Es que todo se dice, o sea, es desde el 17, o sea, desde el 13, ¿no? El día después, hasta que lo escribí en noviembre del 2019. Intenté escribirla de varias formas, de diferentes estilos, novela, teatro, corto incluso, porque también lo barajé. Sí. Eh, y tardé 3 años en encontrar la forma de contarlo. Yo creo que tardé 3 años en superarlo y una vez ya me pude reír de ello a gusto, ya pude escribirlo. Es que yo creo Pero que por eso también se nota un poco el... O sea, se puede leer en clave cómica, porque es la típica anécdota que en el momento lo vives intensamente y queriendo cagarte en todos sí, los muertos, perdón por el lenguaje tan coloquial, pero es que es así. Y luego ya cuando pasa un tiempo lo revives y dices, guau, chicos, o sea, os tengo que contar. Yo viví algo sí, parecido en el instituto, o sea, yo me encargué de porque claro, no me basta con presentar galas para all screens, no, yo esto ya lo hacía desde bachillerato. Organicé el festival de Navidad, escribí todo el guión de los presentadores, o sea, me lo ocurré todo, en plan, sí, las transiciones y tal. Di yo la idea del tema, que era, por supuesto, una entrega de premios, porque yo soy yo. Y justo, o sea, justo, grabamos un lip dub y salimos todos a la calle, al patio, sin abrigos, simplemente para grabar el clímax del lip dub.
y hubo un brote de gripe por todo el colegio, a mí me pilló, estuve una semana ahí en la cama, pero claro, dije, voy a coger fuerzas porque quiero estar bien para el día del festival. Pues el día del ensayo decidí que yo estaba bien, estaba mejor y fui ahí a ensayar con todos porque me había perdido una semana de clase y decía yo me tengo que poner al día y estaba bien. Al día siguiente no tenía voz. Yo era la Muy- presentadora. Todo lo que, Falleciste en acto. sí, todo lo que podía salir mal salió mal. Pero oye, ahora, Eh, ahora me río. sí, pero también te digo que muchas veces ya no es que todo salga bien, sino que tengas gracia para contarlo. Eso sí. Porque, bueno, yo creo que para comedia yo soy muy malo. No es un género que a mí especialmente me guste. Pero yo sí que creo que tengo gracia para contar anécdotas e historias. Bueno, esto según yo, ¿no? Y tal. Eh, y La según tienes, Nayara, la que tienes. también, qué decir. Entonces, yo creo que la gracia de esta obra en concreto es que todo es verdad y está contado de que todo es verdad. Y los personajes siempre se lo están tomando todo muy en serio. O sea, y cada mini cosa que les pasa de verdad, ¿no? Quiero decir, Sí, no están haciendo el tonto, no están ahí por las risas. O sea, lo que te hace reír es el contexto de todo. ya. ¿Tú crees que hubiese Entonces, sido diferente si hubiese sido una anécdota totalmente ficticia? yo creo, en este caso en concreto, Ujú, que la gracia de la obra es que tiene mucho detalle. ujú. Y que los detalles, bueno, pues no están construidos, ¿no? Pero sí que se utilizan de forma recurrente y los personajes tienen un pequeño trasfondo de las relaciones entre ellos fuera de aquel día, porque solo se muestra un día. Ya. Y yo creo que la obra es en ese sentido más rica gracias a que es algo real y que yo pude inspirarme realmente. Y hay pequeños guiños que tienen los personajes o ciertas formas de hablar o cosas que se dicen que a lo Sí. mejor si fuese 100% ficticia no estaría y no se vería tan bien armada. Y Bueno, eso además, es... bueno, otra cosa que bueno, se supone que el protagonista, que eres tú, el Ujú, narrador, o sea, sí. empieza siempre con monólogo. Entonces, yo simplemente lo dejo caer, que para no ser de comedia, el monólogo se te da muy bien. Sí, claro, es que aquí ya no puedo decir más porque eso ya sí que es spoiler. Sí, Eh, claro, a ver cómo lo explico sin desvelar nada, que es difícil, ¿eh? El monólogo inicial es el punto de arranque y en el fondo eh, parece que es un monólogo sin más para presentar el personaje y la historia, pero al final hay algo que te enteras realmente de lo que estás viendo, ¿sabes? es la clase de giros que molan en teatro. Claro, entonces el monólogo precisamente no, quiero decir, está ahí por algo, tiene una función. Ujú. Y me gusta también porque, bueno, el personaje, Lucas, que se llama Lucas, el personaje, que lo tuve que cambiar, eh, se Cualquier levanta. parecido entre ficción y realidad, nada. No, 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 está totalmente hecho aposta. Solo que los nombres están cambiados. Eh, quiero decir, el personaje empieza solo y eso yo creo que ahí ya se puede ver por dónde va a ir la obra con ese empiece. Bueno, porque, claro, es que esto no sé si puedo decirlo o no, que lo voy a decir y me da igual. Y así si me demandan, pues bueno, pues ya está. No eres nadie si no eres demandado, ¿no? Eh, Exacto. lo que pasa que cuando esta obra he dicho que es real, ¿no? Sí. Y entonces eso implica que no estoy yo solo, sino que hay más gente. Ujú. Y hay gente que se ríe de este momento porque es cierto que se ríen y hay gente que no se hace ni gracia. Concretamente de cierta institución de la cual no voy a hablar, que después eso sí que denuncian. Entonces hay que ser muy cauto. Ya, Y yo lo que no quería por cierto personaje que está por ahí era crear una situación de buenos o malos, ya. porque no me parece ni justo ni me parece que en una cosa que está basada en hechos reales
y que es una banalidad, quiero decir, que no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, Ya, cierto, cierto. estamos hablando de un estreno de una obra universitaria, que no es otra cosa. Y no quería ni demonizar, no quería crear dos bandos. Y eso fue, o sea, creo que la obra se consigue, ¿no? O sea, tú te posicionas en el lado Sí, de algún personaje siempre. sí, Pero, y por eso quería centrarla sobre todo en el personaje principal o el que está inspirado en mí, para no crear este tipo de bandos, porque se ve siempre cómo lo vive él y sí, así pues no puedes ir culpando a alguien o no puedes ir buscando un antagonista, ¿no? Y cierto. también así me permite que ese personaje no sea ni perfecto ni malo del todo. Ujú. Entonces yo creo que por eso también el monólogo. Por eso empecé así. Dirías, Porque, bueno, al margen de lo que fue la experiencia real y esto, ¿dirías que te lo pasaste bien imaginándote la representación de los hechos reales de... ah, sí, sí, todo sale a favor. O sea, ojalá. O sea, esos días son días en los que realmente te quieres tirar por la ventana porque pasó de todo. No, y en serio pasó de todo. Entonces, eh, pero son uno de esos días que, mira, cuando llegas a casa ya de noche y te vas a dormir, dices tú, menudo viaje. O sea, por lo menos sé, para lo bueno y para lo malo, que este Locura, día, a ver, también te lo digo, para lo bueno y para lo malo, porque tampoco pasó nada especialmente ya. grave. O sea, quiero decir, no hay ninguna muerte ni nada. No es Juego de Tronos. Claro, claro, entonces dices tú, menudo viaje nos hemos pegado aquí ahora, yo ya me voy a dormir, este día ya me ha cundido. O sea, ya está, Ay, por eso. ujú, Quiero decir. sí. Y bueno, y pues verla representada, a ver, yo quiero ver, obviamente quiero verla representada, ¿no? Pero sí que es Deberían darte cierto, un paso especial. Yo que tú lo pediría. sí, pero cuando yo iba a ir al estreno, pero fueron las nevadas estas de Filomena y tal, Ay, y es que no es justamente una no, cosa de la otra. sí, claro, también faltó eso aquel día, Ya. que mira, no te niego, no, que nevase. Pero me gustaría verla, pero también es cierto que me daría mucha vergüenza. Aunque para ser justos nadie tiene que saber quién soy yo, así que estaría en una Pero butaca y punto. incógnito, con gafas de sol y gorra. Ah, como Griffin era mi nombre invisible. Sí, Gracias al coronavirus todos somos un poquito más Griffin, ya que llevamos la sí. mascarilla tapando la cara y tal. Amén. Así que bueno, y nada. Y el estreno, pues bueno, me lo he perdido. ¿Cuál es de todas las obras que has hecho, o sea, a lo largo de tu carrera universitaria y después, cuál es la que más te ha gustado? En plan de todo, o sea, desde un punto de vista del actor, desde un punto de vista del director, desde un punto de vista del productor Vale, sí. Y aquí, y y además escritor voy a también. No, vale, de escritura la voy a dejar un momento aparte, Vale. ¿vale? Porque creo que son dos cosas muy diferentes como para meterlas en un mismo. Y porque yo nunca he participado en el montaje de una obra mía. Ujú. Bueno, salvo cosas que tenemos tú y yo en confidencias ahora. Sí, eso. Top Eh, secret. claro, no solo se ha estrenado una obra mía y ni la he visto. O sea, que no he Ya, cierto. participado en el montaje, yo escribí el texto ya. La que tengo más cariño, y además la hice dos veces, y de la cual se habló, por cierto, en este blog, es Melocotón en almíbar, Ah, sí. de Miguel Miura, que Melocotón en almíbar es la obra que están representando en Las monjas no fuman porros. Es la Sí. obra que los personajes van a representar. Pues bien, esa obra es de las pocas comedias, porque bueno, yo hasta el 2018 solo hacía comedias Ujú. y me parece un error tremebundo. Alguna se tornó en drama, pero bueno, sobre todo comedia. Eh, ¿Qué pasa? Que por cierto, de los dramas que he hecho después también se han hablado aquí, o sea, aquí se hablo siempre de todo. Sí. Eh, Cuando hice Melocotón en almíbar y cuando la leí por primera vez, realmente es una obra de la primera obra de teatro realmente que yo he tenido un viaje de sentimientos. O sea, porque yo leyendo un libreto soy bastante, ni me río, ni angustia, ni nada, ¿no? Lo veo ya como posibilidad a representar.
En cambio, en Melocotón, pues me reí, incluso me angustié un poco, lloré, o sea, no lloré con lágrima, ¿no? Pero sí Sí. que me despertó esa obra y por eso la elegí. Para ser justos, yo llegué a Melocotón en almíbar porque yo tenía, bueno, es que esto todo se dice en la obra, qué fuerte. Yo tenía, son 7, entonces creo que son 3 chicos, no, 4 chicos y 3 chicas, que eran los que estábamos en la compañía de teatro en aquel momento. Entonces yo vi la obra que me encajaba en los actores y dije, pues a la venga, esta aunque sea, ya no busco más. Después ya cuando la leí, ves, es que todos, o sea, para que después digan el estreno, si la obra ya empezó regular desde el minuto cero. Ya cuando la leí me gustó, me reí mucho y dije, guau, he acertado. Además dio la casualidad que los chicos, ya habíamos trabajado un año antes, encajaban muy bien. O sea, eso fue ya muy bien cuadrado. El estreno se nos fue por aguas, porque además esto no se dice en la obra y no lo volvimos a hacer. O sea, se estrenó ese día y ahí acabó. Entonces me quedé con esa sensación agridulce de no haberla podido representar una vez en condiciones. Y tuve la suerte de que en la compañía de Santa Cara la hicimos. Un año después, bueno, más de un año después, la volvimos a montar y ya por fin pudimos darle un estreno decente. Incluso hicimos pues alguna función más fuera de Santa Cara. Entonces, y bueno, es que también no te pienses que esa fue la única función o la única obra que ha ido mal. O sea, ha habido otras que es que tengo una lista de fracasos muy grandes. Entonces, No pasa eh, nada, hombre. De no, aquí no, no, solamente para arriba. mira, esto es como todo. Hay más Sí, fracasos que triunfos, pero solo cuentan los triunfos al fin de cuentas. Quiero bueno, decir, te quedas fracaso con lo está bueno. bien. No, pero quiero decir, pero te quedas con lo Sí. bueno y lo malo Ah, en el bueno, sí, fondo sí, siempre consigues sí, hacerlo algo bueno. sí. Entonces ya está. Pues en Melocotón conseguimos estrenarla, fue muy guay. Yo recuerdo que más o menos los ensayos y todo fueron como un tiro, fuimos a tiro hecho, porque Ujú. también me encajaba de nuevo, ¿eh? O sea, sabíamos perfectamente a quién darle cada cosa y más o menos fuimos solos. Y tengo muy buen cariño, la verdad. O sea, esa obra para mí, hasta el momento, es la más importante. Solamente voy a decir que me defrauda mucho que no hayas contestado Medea como estreno favorito, porque, a ver, Vale, ¿cuándo te vas a hartar de Medea, querido mío? nunca. O sea, No, pero tiene una representación hecha. que solo la Tenemos hicimos una vez también, tenemos un cortometraje que que no ha también se ha visto la hablado. luz también, del que también se ha Lo hablado. tenemos. Lo tenemos. Ese lo quiero enseñar. Alguna vez lo tenemos que enseñar, ¿eh? O sea, alguna Sí, vez. pero sí, no, en serio, sí. Sí, sí. Y Indecible. después hay otra cosa en el futuro y lo mejor de todo es que hay gente que ha participado en las tres. Sí, eso es verdad. Sí, concretamente tres personas. No, Medea, lo que pasa, o sea, es mi obra, es de mis obras favoritas. Y en cuanto a trama y como lienzo en blanco es mi favorito. O sea, quiero decir, yo Medea no soy fan de la Medea de Eurípides, sino soy fan de todas las posibilidades que me da. Sí, Después para crear yo algo mío. El estreno de Medea, que fue en Santa Cruz de Eslava, que lo hicimos en un yacimiento romano, que fue muy guay, y además fue una obra de teatro sin decorado. Bueno, ya están ya por ahí las fotos, que decorado natural. el decorador era el propio yacimiento. Estuvo muy guay, pero es cierto que Melocotón en almíbar, pues bueno, me ha dado una trayectoria, quiero decir, Sí, no ha sido un estreno y punto, sino que ha ya, sido cierto. lo mejor y lo peor ha estado con Melocotón en almíbar. Un viaje. O sea, sí, sí, y que espero que, bueno, que no se acabe nunca, que aún sigo con el viaje con las monjas no fuman porros, ¿no? O sea, Sí, todo eso eso es es cierto. Melocotón en almíbar. Y Medea, pues espero que sea un viaje con menos bajos. ¿Te planteas escribir alguna vez tu propia adaptación de un melocotón en almíbar para el futuro? Para cuando ya seas un director hecho derecho y estés en como, Madrid. como adaptación. O sea, mi versión. Sí. Pues mira, el problema que tiene Melocotón en almíbar, que Medea no lo tiene precisamente, y por eso me gusta tanto Medea, es que es una obra muy bien hecha y muy bien cerrada. Entonces,
Mi adaptación, claro, cada vez que la hemos representado ha sido con un libreto adaptado por mí y esa sería mi versión. Ujú, Pero como reconstruir la historia, recrearla, como hacemos en Medea, ¿no? ujú. No lo veo, porque es una obra que está mucho más, es más compacta, está, voy a decir mejor pensada en el sentido que tiene más detalles, tiene una trama Sí, más complicada, que tiene más recursos, porque Medea en el fondo son simplemente, básicamente, o sea, Medea son escenas de personajes. sí, Si tú, bueno, el teatro griego en su mayoría es así, es personaje contra sí, personaje y esto hace que la trama avance. Entonces, de Medea, ojalá yo, bueno, Eurípides simplemente es una versión más de Medea, ¿no? Quiero sí, decir, sí. Medea existía antes de Eurípides, pues ojalá yo poder aportar también la mía propia, sí. En Medea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, Ya. lo que es... Te iba a decir que incluso nos faltaría una versión, no, pero es que ya tenemos una versión ambientada en el siglo XXI, tenemos una versión clásica, nos queda hacer una versión de instituto, un musical, y que Pues ya sabes que yo siempre pienso que a Medea le sentaría muy bien un musical. Y tengo una playlist de canciones de que es cantarían que, súper guay. es que hay que hacerlo, o sea, yo me presento para el papel, de verdad, si es un Sí, musical, yo quiero cantar. claro. Entonces a mí Medea, yo lo digo en serio y sé que por ahí hay gente que me va a crucificar por eso y me va a decir que soy un pesado. A mí me gustaría hacerla de todas las formas que se puedan, o sea, Tú di y que sí, con, hombre, y con todos los giros que podamos darles y con todas las innovaciones que se me ocurra, sí, sí. veré a la Yo, mascota de tu compañía. pues sí, 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 sí. O sea, a mí, pues no sé por qué, ¿no? Porque después a la hora de leer o a la hora, quiero decir que también quiero hacer más cosas que Medea, ¿eh? No va a ser aquí todo el rato lo mismo. Pero en ninguna obra he visto, o sea, en ninguna obra me he visto con tantas posibilidades como en Medea. Mm, Porque a la hora de representar otras, o incluso escritas por mí, mm, sí que me he visto más atascado, más encajonado en la obra en sí. mm. O a lo mejor soy yo que no me he atrevido a adaptar y punto, ¿no? Que a veces tienes que hacerlo y ya está. Ya, también, bueno, sé, puede Por ser. ejemplo, bueno, es que no quiero hacer aquí un rant en contra del siglo de oro, que es lo que tengo ganas. El próximo año, por favor, Nayara, ¿puedo Sí, hacerlo? venga, te dejo, te dejo. De por qué no leer el siglo de Libertad de oro. expresión. No, pero por ejemplo con Como soy Shakespeare, filóloga, yo te bendigo, y nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, aquí en et directo. Cervantes Sancti. Cervantes Eh, Sancti, ahí, pero, me ha gustado eso. pero lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, no es el siglo de oro español, pero Shakespeare, por ejemplo, veo que las obras están también mucho más compactas, porque a lo largo de la historia el teatro ya no deja tantos flecos abiertos, ya se va solidificando, gracias a Dios, que si no, Sí. no íbamos a ningún lado. Tienes una Entonces, bonita relación con el teatro inglés. Luego hablamos de eso. yo sí, me encanta. El británico, lo digo en Sí, serio, sí, no sí, el sí, sí. americano. Entonces, con Shakespeare me pasa lo mismo que con Melocotón en almíbar, con cualquier cosa. Yo quiero hacer un Romeo y Julieta, pero creo que es una trama muy complicada y no sé si me apetece poner, adaptar y dejarlo en cuatro personajes. Bueno, Todas, miento, cuatro personajes no, cuatro actores, que después pueden hacer 20 personajes cada uno, sí, eso. yo creo que Romeo y Julieta tiene bastantes posibilidades dentro de lo que es una adaptación en distintos grados. No sé, se ha adaptado también muchísimo. Igual es por Por eso como que eso, tengo esa no, sensación. claro, porque lo bueno que tiene, que si yo me lo planteo en algún momento, ya tengo millones de referencias. Mm, sí. Pero, claro, pues no sé, pero Melocotón en almíbar no. Y además a mí me encanta cómo está, entonces no, ojalá la pueda hacer otra vez y otra también, ¿eh? O sea, puede hacer en época de verano melocotón en almíbar, no, en época de invierno melocotón en almíbar y en época de verano Medea, que el vestuario más fresquito. También. O el Y sueño en ya una noche está. de verano. La idea, Sí, pero está muy manida ya, ¿no? ¿tú crees? Bueno, tú tuviste una idea de una representación en vivo en un parque que me la comentaste una vez. Ah, Y sí, sí. esa idea es buena, o sea, yo te digo que la guardes, que igual. A ver, esa idea no es original, es un Shakespeare in the Park que se hace en Nueva York todos los años, que se representan obras, bueno, la idea es representar obras de Shakespeare. Es cierto que no siempre ha sido Shakespeare y han abierto más el repertorio, pero bueno, Mm, la idea empezó porque hacían obras de Shakespeare en un teatro que no me acuerdo cómo se llama, que está en un parque. O sea, es un teatro abierto. anda, Pues eso se llama Shakespeare. O sea, tampoco se discurrió sí, mucho el nombre. jolín.
Y la idea es pues representarlo también, hacerlo en España, que también se puede. Y lo bueno que tienen estas obras es que para verano, para el buen tiempo, al aire libre, encajan mucho. En cambio, melocotón en almíbar no. Mm, No sé, porque requiere otro decorado también, es cierto. ya, Shakespeare, obras clásicas, el Festival de Mérida es un Shakespeare in the Park, por ejemplo. también, cierto. Y lo que nosotros en Santa Cruz llevamos haciendo años, que es representar en el yacimiento, es otro Shakespeare in the Park, Sí, sí. que ahora ojalá podamos hacer dentro de poco Medea in the Ruins, ¿no? Sí, sí. Que también nos Hombre, apetece. tiene la ventaja de que es un espacio abierto, lo cual para los tiempos que corren es más que Ah, idóneo. O sea, claro, no sé si el año pasado se hicieron o no, o sea, estoy muy desconectado en ese sentido, pero bueno, no es lo más descartable. Quiero sí, decir, cierto. bueno, es que el tema de los aforos está jodiendo todo, Mm, porque los aforos están muy reducidos, pero los costes no. ya. Es decir, hacer una obra de teatro sigue costando lo mismo y una representación sigue costando lo mismo. De hecho, en Quiero decir, Broadway ya han iniciado como mil y una campañas para recaudar, porque eso, o sea, claro, por ejemplo, los musicales en Madrid creo que no volvieron o no volvieron al Anastasia principio. no pudo volver, pero porque ya estaba en la temporada de cierre y justamente cuando cerraron, o sea, ya era como su último tramo, su última temporada y entonces, Sí, pero por ejemplo, un musical, ¿no? Que siempre tiene más gente. mm, Porque una obra, mira, podemos hacer una versión de media con 2 personas y tirar. mm, Pero un musical que requiere tanta gente, que los gastos son iguales, o sea, haya COVID o sin él, ya, porque tienes que pagar todo. Entonces, con un 30% es que no sale rentable. ya, cierto. Entonces, eh, en esta época, lo que se llevan ahora casualmente son obras de 4 personajes como mucho. Ya, también normal, sí. ¿Y qué se te ocurriría a ti para salvar a Broadway? Pues mira, los de Broadway que no se quejen, ¿eh? Que hay otras zonas que están peor. Pues mira, lamentablemente es un muro contra el que no, no se puede hacer nada. Uf, Que ahora mismo quiero decir, la situación es la que es y ya está. mm, El aforo fluctuará y dejarán con el 75 y ganarás más o con el 30 y perderás por todos lados. ¿Qué se me ocurre? Pues obras al aire libre, sí, que para el público es mucho más seguro y los espacios al aire libre, claro, a ver, estamos hablando de sitios que sean grandes y que puedan permitir meter a un determinado número de personas. Central Park es muy grande. Sí, por ejemplo, ¿no? Pero a nivel España o Ya, incluso a nivel Pamplona, un aire libre que sea en una plaza donde se puedan ir 20, pues para eso te metes a un teatro. mm, La idea es que sean sitios grandes, ¿no? Es lo único que se me ocurre, ya es que más no hay nada. Y en invierno, pues nada, que me salga teatro y ya está. en Es que, o sea, invierno. o bueno, en polideportivos, si se hacen ¿Tú crees, conciertos. tú crees que la idea esta que tuvieron el año pasado durante la época de cuarentena, de confinamiento universal, de emitir obras de forma en streaming, crees que fue buena para recaudar fondos? O sea, ¿le viste éxito? ¿Viste alguna? Yo he visto alguna y, por cierto, hay un Netflix de teatro. Ah, sí. Bueno, Sí, quiero decir, esa, bueno, aparte del que sacaron en 2020, que era la web esta donde venía. no, existía de antes, que se llama Teatrix, Anda. que es argentino. Y ahí toda la cartelera de Buenos Aires se sube. ¡Ah! Además, ¡Esto es un bombazo! estuve investigando y te lo graban ellos y todo. O sea, ¡Qué guay! entonces, a ver, el teatro está pensado para verlo en directo. Ujú, Y aquí vamos a coincidir todos, sí, ¿no? Es como, sí, en el fondo, la música también no es lo mismo verla, o sea, estar en un concierto que escucharlo en tu casa, ¿no? Y la idea cierto. es que, bueno, hoy en Aunque, día, sí, con la música está cambiando, también es cierto. Pero, eh, pero esto también lo que quiero decir con la música. Esto no implica que a través de los medios electrónicos no puedas disfrutarla mucho a niveles muy parecidos. Entonces, el teatro, además hoy en día se graban como si fuesen películas, o sea, no va a ser el problema de calidad.
Como algo audiovisual de pantalla, pierde esa parte del vivo porque, por ejemplo, esto se nota mucho en las comedias, el público también reacciona y tiene experiencias, ¿no? Y eso se nota. Sí. Y o sea, el teatro realmente es una experiencia, no es como una peli. En cambio, en el teatro lo puedes disfrutar como una película y se puede disfrutar exactamente igual. Y después para la gente que es como yo, está muy bien porque así puedes ver funciones, puedes parar y puedes ir fijándote en los detalles para después, iba a decir copiarlos, pero implementarlos en tus business. Para aprender. Claro, sí, entonces como herramienta está muy bien y si a ti te gusta, en vez de verte una película, te quieres ver una obra de teatro, pues bueno, es una opción muy buena. Yo he estado viendo unas cuantas, sobre todo de estas británicas, que yo también estoy fascinada con el teatro inglés, sobre todo con los actores. Pues, y la verdad es que lo que decías antes del efecto este película que consiguen, la verdad es que, Sí. o sea, Tú has saben hablado de bastante. Hamilton, por ejemplo. Sí, o sea, con Hamilton Entonces, hicieron una cosa, un montaje que me pareció brutal. claro, entonces también es cierto que aquí ya entramos hasta qué punto es teatro, hasta qué punto es peli, Ya, cierto. porque el teatro en vivo, está pensado para verse de una forma determinada, es cierto, está visto para verse en panorámica. Bueno, si coges entradas buenas, claro. Si coges las entradas del fondo, lo ves a lo lejos y si la coges del principio, ves los zapatos. Pero, quiero decir, cuando tú montas una obra de teatro, está pensado para verse el escenario entero. Y en cambio, muchas de estas producciones se graban como si fuese una película, con primeros planos incluso, cuando en teoría no tendría que haber ningún plano, o sea, ningún Ya. primer plano. Entonces, ¿hasta qué punto no hemos pasado ya que sean películas y punto? Películas que se graban en vivo. Yo creo que es un debate que está ahora mismo en auge gracias a los premios. Por ejemplo, Hamilton fue nominada a los Globos de Oro, ha sido nominada a más, ha Claro, ganado incluso alguno que por el Globo de Oro creo que se llevó el de mejor, no, el de mejor comedia se lo llevó otro a ver, tal, también es cierto que en el pero momento en que lo filmas y lo lanzas, pues ya es una película, ¿no? Punto. Ya que como se haya grabado, yo sigo da igual. teniendo mis reticencias con respecto a eso. O sea, para mí yo creo que todavía está, o sea, yo creo que el cine todavía sí, pero no. Yo creo que todavía se tiene que No, distinguir entre algo que es una filmación y algo que es una película. claro, pero estamos hablando, en el caso de Hamilton, por ejemplo, que se graba como si fuese una película. Ya, O sea, se graba como estas primeras películas que eran más teatro que cine, sí. ¿no? Entonces, teatro, a ver, quiero decir que sigue siendo teatro, pero en el momento en que tú hagas una obra y ya estás pensando en los planos y no cómo se vea desde una butaca, eso ya es cine. Y o sea, que no es malo que sea cine, quiero decir. Sí, 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 sí. O sea, sin más, pero ya se ha cambiado, porque el teatro requiere un escenario y requiere un público. Y requiere verse desde, digo, una butaca, pero requiere verse desde una distancia y poder verse de cierta forma. En el momento que tú quieres que el teatro se vea como el cine, ya estamos hablando a nivel cinematográfico y ya estamos teniendo otro tipo de lenguaje y otro tipo de producción. Aunque después se ensaye y se grabe todo del tirón. Ya, es curioso, es como un híbrido lo que está surgiendo ahora. Sí, y yo creo que, bueno, pues como esto es relativamente nuevo, pues bueno, simplemente hay que esperar un poco más a ver por dónde va. Pues sí, a ver. Pero claro, es que también si tú entiendes como cine todo lo que salga por una pantalla, se podrían llevar en YouTube. Hombre, no ¿Por qué no sería la se...? primera relación que han tenido cine y teatro. O sea, han hecho adaptaciones a teatro de mogollón de películas y viceversa, un mogollón de Ah, películas. bueno, pero es que claro, aquí ya sé, mira, esto sea de los pocos temas que tú y yo no hayamos hablado antes. Así que no sé qué cara me vas a poner. Pero yo creo que muchas veces, tanto cine como teatro, ¿vale? Yo aquí no quiero ni buenos ni malos, ni mejores ni peores. Hacemos, ¿no? Como esta relación de peli o libro, pero las artes siempre se nutren entre ellas. Y Entonces siempre, yo creo que de esto sí que hemos hablado, por lo menos. sí, 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 pero quiero decir, pero que parece que la única forma que se relaciona, digo el teatro, pero vamos todo, Sí, es, por ejemplo, con el cine, ¿no? Que parece que siempre todo encaminado al cine. Pero es que también obras de teatro han inspirado
cuadros. Por Sí. ejemplo, Waterhouse es maravilloso y tiene, bueno, libros, en este caso leyendas artúricas, o tiene a Medea pintada. Y pinturas han inspirado obras de teatro. Y pinturas han inspirado poesías, o sea, poemas. Y poemas han inspirado obras de teatro y poemas han inspirado películas. Quiero decir, Sí, entonces están siempre relacionadas. yo estoy de acuerdo. Es verdad que es muy fácil adaptar un libro. Bueno, para mí el teatro no es literatura, pero porque no solo el texto. Si solo fuese el texto, sí, sin más. Pero sí que es cierto que una novela, un teatro es muy fácil de adaptar. Bueno, digamos, claro, es que no quiero ser muy reduccionista. Digamos que las obras que requieren un desarrollo narrativo en ellas mismas es muy fácil adaptar de una a otra. Es muy fácil pasar de una novela a una obra de teatro y es muy fácil novelizar una película. Ya. Porque ya vemos toda la narrativa completa, bueno, más o menos completa. En cambio, cuando tú quieres pasar a otras obras, como puede ser, por ejemplo, una pintura, una canción, bueno, la canción anda un poco ahí, o incluso edificios que se inspiran en libros o en poemas, ¿no? O en pinturas, ese tipo de arte o esculturas son, no pueden reflejar toda la narrativa tan fácilmente. Por eso vemos cómo escultura y pintura van por un lado, a veces nos puede dar esa sensación que es falsa, y vemos que las artes narrativas van por el otro. Yo estoy Cuando de realmente... acuerdo en que todo se influye. De hecho, yo creo que es una idea que se defiende bastante, por lo menos yo la Sí, defiendo bastante en el blog. O sea, claro, basta con verlo, o sea, es videoclips. Hemos metido videoclips. Y sí, luego no, pero también poesía, literatura, o sea, es que sí, es que es lo que tú claro, dices. Y los videojuegos también son otro arte. sí, son otro arte, pero pero este arte es el único de todos, de momento, aparte que es muy nuevo y hay que darle un poco de oxígeno todavía, que requieren, y no sé hasta qué punto, interacción del receptor. Que Claro, a lo mejor debemos expandir la palabra arte, ¿eh? Que también es cierto que estar siempre con la misma definición, a lo mejor es que se ha sí. quedado anticuada. El problema no está en los videojuegos, sino en el concepto. De que hasta ahora el receptor ha sido pasivo. Mm, Es decir, tú ves un edificio y sí, puede ser activo en el sentido que lo recorres, ¿no? O que giras alrededor de una escultura o que te ríes en una sí. comedia, pero no aportas nada. O sea, la obra es Ujú, exactamente igual, estés tú o no, ¿no? sí, Entonces, en cambio, con los videojuegos o con, por ejemplo, lo que hicieron de Black Mirror, de Sigue tu aventura, ¿no? Que se ha hecho sí, varias veces, sí, estamos hablando de un arte en el que el receptor es parte de la obra. sí. Entonces, a lo mejor debemos hablar, por ejemplo, las performances al principio eran repudiadas Sí, ya porque todo el no se mundo las ajustaban. hace. Es que hoy en día se habla de performance, Sí, más que, o sea, si a nivel masivo, es que ¿cuántas performances se hacen y cuánto teatro? Es que se hace casi más performance. la verdad es Y que mira que, sí. y mira que tirar al teatro es difícil, ¿eh? Que algo que me gusta al ser humano es que el teatro desde el principio está y no hay nada que pueda contra él. O sea, siempre... Conceptualmente. Sí, claro, sí. Pero quiero decir, no hay ningún momento en la historia en que se haya dejado de hacer teatro. Mm, La Nunca se vida ha es parado. puro teatro. Sí, pero a lo mejor se ha cambiado, porque claro, no va a estar siempre igual, ¿no? Pero yo creo que está dentro del hombre, expresarse. Y expresarse mediante el teatro siempre, a- no sé por qué, resulta ser bastante natural. Ujú. Bueno, Ya, si te paras a como... pensar, Sí, cuando tú cuentas una anécdota a un amigo, estás haciendo teatro, estás haciendo un monólogo teatral. sí. Y Y vas a estás decir, narrando. bueno, ¿eh? Y estás narrando también. O sea, es que estás haciendo varias Sí, cosas a la vez. claro, pero es que la narración no es solo de la literatura, es lo que te Sí, quería decir, que es de sí, todos. sí. Entonces, no, pero digo que es teatro porque estás narrando, pero el teatro depende de un público, Mm, depende de, ¿no? Y cuando tú narras una anécdota también, que es una cosa que hace el teatro, porque es en vivo, que lo hacen todos en el fondo, es ver cómo reacciona, ¿no? El ujú. receptor y ir creando la narrativa. Entonces, incluso cuando tú narras una anécdota, gesticulas. Sí,
Entonces yo creo que por eso el teatro es tan innato al ser humano. Yo sé que tú no eres fan de las improvisaciones, pero ¿qué te parece? O sea, ¿tú te atreverías a hacer teatro improvisado? Como estos espectáculos que hay a veces ahí. Yo fui a uno en Madrid y la verdad es que me encantó. Ujú. No soy fan, bueno, voy a matizar, no soy fan de las improvisaciones para hacerlas yo. Creo que ahí sí te respondo de un plumazo. Sí, No, no, o sea, pero como concepto me gustan. También es cierto que es que a mí no me gustan personalmente porque soy el más oso de España. Entonces no tengo ningún tipo de gracia para eso. Así que como yo no me veo personalmente, no me veo participando en ese tipo de actividades. No estoy en contra y me parecen que es algo muy interesante. Pero de nuevo, hay mucha gente que no las considera teatro, claro. Pero, mm, pero entramos de nuevo en lo en la de si espiral. en las artes del receptor qué relación tiene que tener. Porque no sé si nos pensamos que simplemente un artista eh, volcándose, y Ya. punto, o sea, expresándose, bueno, o puede que haya más. Que aquí hay un bonito debate para otro día de si los actores son artistas o no. Yo diría que sí, A ver, cada uno va a decir, cada uno va a barrer para su lado. cierto, Los, cierto. Pero los ya que actores estamos van a... aquí, yo doy mi opinión. Yo digo que A sí. ver, yo tengo una opinión y a ver cómo lo digo sin enfadar a nadie. Para mí, no, porque no son libres. Mm, Bueno, seguro que alguno me depende. sale con... No, pero seguro que alguno me sale con algún caso, pero un actor, por lo general, o está en su esencia, está subordinado al texto o está subordinado a las órdenes del director o está subordinado a la trama. Quiero decir, en cambio, un dramaturgo escribe la obra entera y está subordinado al presupuesto, básicamente, porque otra cosa eh, es verdad, las cosas Cierto, como son. sí. O un pintor pinta, ¿no?, su cuadro. El actor está recibiendo unas órdenes y ya se están marcando dentro. Yo te voy a... Sé por dónde me lo vas a desmontar. Sí. Sé por dónde me lo vas a desmontar. Pero aún ¿Qué es así por lo la voy a cre- hacer. Sí, no, me parece muy bien. ¿Qué es la creación de los personajes? Y que ellos, Realmente bueno, vais a ir por sí, ahí. Y que, y más o que, menos. O sea, es que y que, o sea, un actor técnicamente es alguien que actúa, o sea, que ejerce una acción, pero es que también es alguien que interpreta, o sea, no se llama interpretación al actuar, o sea, no se les considera del mismo mundo por nada, sino porque el actor coge lo que le dan y lo hace suyo en cierta forma, o sea, es como una sí, interpretación de aquello que, no sé, ya, pero según yo veo que está demasiado subordinado, mm, como para llamarles artistas. menos en el teatro improvisado igual. Bueno, pero sí, claro. Pero entonces es que el problema del teatro improvisado es que el actor es el receptor. Bueno, si sale, claro, si sale a la improvisación, si no, no. Sí, Entonces, cierto. es, es que estos ya estamos en el futuro hablando de Sí, eso. Y me parece que esta pregunta era más antaño. sí. Entonces, también es cierto que también yo creo que depende de quién va la decisión última. Porque mira, si el drama, bueno, claro, es que el dramaturgo, por cierto, la gente se piensa que el dramaturgo barra drama artista barra guionista tiene algún peso. Y la verdad es que no. O sea, tú cuando escribes una obra de teatro, tú se la das a los que lo vayan a hacer Mm, y salvo que tengas un contrato firmado donde haya algunas restricciones, van a hacer con ello lo que les salga a las narices. mm, O sea, entonces te iba a decir, el dramaturgo decide escribir algo y ahí se queda y se tiene que decir. Y es falso, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene como un más peso porque el fondo está escribiendo la historia, está decidiendo por dónde va a ir la historia. sí, El actor, en cambio, tiene una propuesta que se puede ser aceptada o no. O sea, ya, porque te puede venir el director y decir, no me encaja ahí, puntos. Y tú como actor o lo entiendes o no, pero es lo que hay. También es cierto. cierto, bueno, es que esto del tema de arte es muy complicado, lo de entender las cosas. Sí.
¿no? Que parece, no, es que no entiendo por qué me pides esto. Bueno, lo puedes entender o no, te lo están pidiendo y ya está, Ya. ¿sabes? Lo digo por si hay algún actor viendo esto, pues bueno, es lo que hay. En fin, pues yo creo que lo dejamos aquí. Bueno, pues un Siempre es un placer hablar placer. contigo. Al final no hemos hablado, eso lo digo siempre. No hemos hablado de literatura británica. Ya, bueno, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál Venga. sería? Es claro, es que yo tengo todo el rato en mi cabeza como la última obra británica que nos conectó, que fue Peter and Alice. Pero Ah, ay, ¿cuál qué sería el buena. libreto que te encantaría adaptar de tus queridos británicos? Porque es cierto, se habla mucho de Shakespeare y tal, pero es que en realidad tú, que sabes más de teatro británico que yo, sabes que hay un mundo ahí que está sin Sí. explorar. Por favor, Pues ábrenos la mira, mente. es que, bueno, es que también te piensas que esta pregunta es sencilla. Eh, para empezar, el teatro británico va más allá de Shakespeare, igual que el teatro español va más allá de Lope de Vega. Sí. Y ahí empieza mi rant de por qué el siglo de oro no. Lo que sí que tiene muy bueno el teatro británico, que yo creo que con el español en parte se comparte, más o menos, es el respeto que se le tiene. Mm, Bueno, en Reino Unido se le tiene mucho respeto a la actuación. ujú. Bueno, más o Sí. menos, siempre está el típico mamarracho de turno. No, pero eso sí Pero, que es cierto porque todo actor que se forma en el Reino Unido siempre acaba haciendo teatro, sobre todo antes de pasar a la pantalla, a series o cine, o sea, y siempre porque los grandes también pasan muchos por la universidad. también. ¿Cuántos han hecho la carrera de lo que sería filología inglesa? Bueno, es que para ellos filología no existe, pero que sería que estudian Sí, inglés. sí. Bueno, bueno, sí. O Muchos han estudiado. dramaturgia directamente, la Landa. Sí, sí, también, pero quiero decir, pero son considerados gente, o sea, un actor a nivel social, pues no sé, pero es considerado como una persona seria y que tiene una formación y, o sea, esto va encaminado después de lo que voy a decir, ¿eh? Y que es una persona que no es ningún payaso, ¿no? Que Mm, igual se achaca eso más a la tele, por lo menos ujú, hasta el día de hoy. En España, más o menos, eso también se ha mantenido. Es cierto que por el tipo de sociedad en la que estamos, no los actores así de teatro, pues mira, por suerte no se han formado en las universidades, sino que se han formado en las escuelas de teatro. ujú. Por suerte. Quiero decir, eso es una suerte. Sí, sí, sí. Son universidades, básicamente. Solo que no son oficiales y este es un problema que vamos a arrastrar, yo creo que siempre. Eh, entonces, al teatro, estos actores de teatro tipo Nuria Spert Mm, o Echanove, no me acuerdo cómo se llama, Juan Juan, Echanove, Juan, Juan, Juan. Juan Echanove, sí que tienen mucho prestigio, ¿no? Mm, O sea, y hacer teatro también, bueno, incluso que sea la obra más plof que hagas, tiene como cierto prestigio al teatro. En cambio, en España la tele o incluso el cine están muy desprestigiados. mm, En Reino Unido se lo toman en serio, que en España también, ¿eh? Pero cuentan con ese prestigio. Y eso hace que la gente se valentone a hacer obras que se salgan de lo comercial. mm, En España, ¿cuántas obras están de gira? ya. Bueno, sin COVID. Son la mayoría comerciales y no comerciales, y para mí no es malo, ¿eh? Pero sí que es cierto que si tú quieres entrar dentro de lo comercial tienes que hacer concesiones Sí. y te tienes que amoldar. Y en Reino Unido, pues bueno, pues no sé por qué, que eso es una cosa que comparten con Buenos Aires, que es otra gran ciudad para el teatro, premian, no voy a decir avanzar, porque no sé si esto avanzar o no es avanzar, pero sí que premian no encasillarse en ciertas convenciones. Mm, Y eso hace que el teatro británico hoy en día sea tan interesante para leer y tan difícil de adaptar, porque son de nuevo, es lo que he dicho antes de que son obras mucho más sólidas. sí. Entonces, ¿qué obra me gustaría? Bueno, me gustaría hacer otra versión de Blackbird, de Ay, la cual también se ha hablado eso largo y sí. tendido en este foro, pero bueno, porque fue una producción universitaria y bueno, pues me gustaría ya intentar hacerlo más guay. Peter and Alice es una obra que a mí me encanta,
Es y que a todo el mundo, preciosa, deberíais leerla si no la habéis leído. sí, de John Logan, que mala noticia para ti, el señor es americano. No sé por qué Entonces, tampoco me sorprende demasiado. o sea, estadounidense, entonces no sé hasta qué punto esto, pero se estrenó en Londres la película, Hombre, la y obra, el reparto es británico. claro, claro, pero Claro, sí, sí. entonces, ¿qué Digamos, obra? digamos que este es un poco como Henry James, un británico adoptado. Sí, pues mira, del teatro británico me encantaría adaptar, pero no sabes qué ganas tengo. O sea, pero en serio, me gustaría mucho adaptar eh, este teatro, ¿eh? O sea, no, después no me vengáis si tiene nada. Peter Pan. Ay, No sé sí, por qué me la leí, me despertó cierta ternura sí. la obra de teatro. Y bueno, esa estantería que tengo ahí detrás llena de libros, pues bueno, cualquiera de ellos también. Sí, pero sí que me gustaría hacer fijo Blackbird y hacerla, pues bueno. También es cierto que es un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es cuando pasa el tiempo, volver a lo que has hecho Ya, y hacerlo bien, como lo harías, no, no bien, pero después de haber avanzado. sí, Entonces, cierto. bueno, y el teatro británico, pues bueno, tiene grandes joyas. Solo que ahora estoy leyendo más teatro ruso. Bueno, oye, eso también tiene pinta interesante. Los rusos son Que, intensos, ¿eh? que, por cierto, ya a niveles generales, por supuesto, y generalizando todo lo que me da la gana, que para eso una licencia que me tome no pasa nada, si no me tomo ya muchas. Eh, la- el arte, la cultura rusa, o sea, el arte, no las tradiciones, ahí ni entro ni salgo, es de muy buena calidad. Sí. Música clásica rusa, películas rusas, teatro ruso es buenísimo, obras, o sea, obras, libros rusos, lo recomiendo mucho. Bueno, con Tolstoy tengo mis dudas. Mejor Guerra y Paz que Ana Karenina, pero sí. Bueno, pero eso ya es Ya, valoración cierto, personal. sí, eso es una valoración Pero personal. en general, Pero, y no sé si a ti te ha pasado, lo mismo que pasa en novela pasa en teatro, ¿eh? ujú. Que es el que, aunque sean densos, entra muy fácil. Sí, sí, O sí. sea, Sobre todo, yo o creo que nos... sea, yo tengo la experiencia de leer a Dostoyevsky y a, jolín, el relato este, El Capote, no sé si lo has leído, que no Ah, es sí, pero no me acuerdo. Sí. eso. Y recuerdo, o sea, Crimen y Castigo supuestamente también es un libro denso, pero yo recuerdo que fue un suspiro para mí. O sea, Claro, no sé por qué, también es cierto que estamos leyendo traducciones. mm, cierto. Entonces, vamos a hacer esa pequeña concesión. Y yo creo que por lo menos el lenguaje ruso lo que consigue, que además esto, mira, tendría que estar aquí María, que estas cosas le encantan. Y por eso yo creo que hay que nacer la abstracción, ¿eh? Lo que consigue es que los temas están expresados para que se entiendan. Sí. O sea, en cambio, en España, y esto le pasa a mucha gente, ¿eh? Y no es así, no tiene por qué ser así. Asociamos la cultura con un lenguaje pedante, frases con 200 subordinadas y palabras que ni en la RAE han visto, Sí. que no sé por hay como esa imagen, ¿no? De la cultura y que Mm. parece que si vas a ver una obra de teatro están hablando en código o en verso, que anda que ordinario hablar en... O sea, bueno, Oye, no, ya no hemos... es una ordinarieta. ¿Y el Pero rap sí qué es? que ¿Eh? sí es o sea, sí, si está mal metido es una ordinaria, bien gorda, es ir de guay. Entonces, los rusos no sé por qué han conseguido que sea accesible. O sea, y son libros de, bueno, son obras de teatro de 3 horas o 4, porque hay obras rusas que duran 3 horas o 4, Es que son intensos, o sea, hasta para el teatro, no me extraña. eso por supuesto, pero se entienden, se leen y no se hacen tan, bueno, a ver, pesadas, que en el fondo son 4 horas. Ya. Es decir, es como si te ves una película de 8. Pues es Es que como si te ves el Justice League Snyder Cut de ahora. no la he visto, Cuatro pero horas. pues, 4 horas.
Bueno, pero 4, es que en el teatro el tiempo, como es una experiencia, Mm, o sea, porque es ir al teatro, el tiempo va el doble de rápido. Quiero decir, una obra de media hora se te queda en nada, ya. ¿sabes? En cambio, un capítulo de una serie de 30 minutos, eh, a lo mejor tiene más enjundia, ¿no? Bueno, hay quien Entonces, quiere, yo creo que depende del nivel del enganche también. sí, pero quiero decir, pero el teatro, como ya estás en el ambiente, ya estás en el teatro, ya pasa Sí. más rápido en general. Entonces, es como si te pones una película de 8 horas, dices, pero tío, que es que aunque sea, es como el lobo de Wall Street, que es una película muy guay, todo lo que tú quieras, pero no sé cuánto dura, pero es una pasada. Yo lo admito, yo la tuve que ver en 2 veces. No pude con ella, o sea, y me da igual que sea buenísima, o sea, que no lo pongo en duda, pero dices, tío, Yo todavía no la he visto, ya lo ¿no? sé, sorprendente. Eh, yo es lo que te digo, o sea, y tiene una narrativa y es de estas películas que te cuentan una historia contada, o sea, sin saltarse nada, para lo bueno y para lo malo. Pero yo lo tuve que ver en 2 veces, es que es como El Señor de los Anillos, tío, o sea, o Titanic. Bueno, es que Ya, Titanic directamente son 2 películas metidas en una. Tienes todo lo amoroso hasta que el iceberg ya, y ya, la película se cierto. convierte en una película de tragedia como puede ser Viven. Sí. Y además duran como 2 películas diferentes. Entonces el teatro ruso, aunque sean 4 horas de teatro, que es una barbaridad, una obra de 4 horas, o sea, es que nadie aguanta con el culo quieto ahí, Yo- consiguen que te entre, tío. O sea, y hay una obra que recomiendo mucho. Guau. Pues O mira, sea, también Rusia y fantasía mal, ¿eh? O sea, Rusia y costumbrismo. Quiero decir, Rusia y fantasía mal, ¿en serio me lo vas a decir a mí? Que justo cuando te decía antes lo de sombra y hueso, está, o sea, es un mundo ficticio ambientado en una especie de Rusia ficticia. así, pero quiero decir que los grandes libros de rusos ninguno son de fantasía. Bueno, vale, Quiero decir, hasta ahora. sí, pero por ejemplo, es como en España y fantasía, ahí Rusia tiene andamos. una mitología muy interesante, ya sé yo. Sí, ya lo mejor es que en España, no sé por qué la mitología se perdió. En Queda solo realidad en se conserva en las zonas sí, que quieren ser Galicia, independentistas. sí, Que yo creo que se conserva porque ellos mismos la han sacado. cosa que se O sea, agradece. no, sí, por supuesto, ojalá saquen más. Sí, sí. Entonces, Rusia, los grandes libros que voy a recomendar son costumbristas, pero bueno, si somos españoles no nos debería sorprender porque en España lo fantasioso tampoco se estila mucho. Ya, por Ahora desgracia. sí, ahora más, Nada más. pero vamos, esto no es Reino Unido. Entonces, se llama El poder en las tinieblas, creo que es en español, Ujú. que es una obra costumbrista, pero no sé por qué, a mí me divierte mucho. Es un entramado familiar y os vais a hacer muy fans de la abuela. Es la De jefa. de la Es abuela, la pues jefa. me la apunto. Joder, yo también la voy a ver. También, bueno, abuela que tiene 30 años en la obra. Pero como en Rusia se estila mucho que un señor de 80 se case con una de 30, Ah, vale. pues, pues es abuela, pues abuela. Y son los demás de la primera mujer, de la segunda y de la cuarta, pero muy guay. Esa obra sí que la recomiendo. Y eso que yo no soy de recomendar nada, ¿eh? Guau. Porque yo creo que tengo muy mal gusto. Bueno, los gustos son relativos. O sea, Por yo eso, también podría entonces, decir que tengo un gusto no malo, pero muy bizarro. no, Bizarro yo creo entre que, valiente, o sea, las dos acepciones, valiente y loco. no, pero yo creo que el gusto no tiene que ser ni bueno ni malo, es personal. Ya, sí, cierto. Ya está. Y nada, pues esto quería decir, no sé, al final nos hemos enrollado un rato. Bueno, pero no pasa nada que esto luego se divide, se hace un índice y... Ah, bueno, sí, esto de YouTube nuevo. Sí, Y nada, y esperamos que Nayara vaya comunicando dos cosas sí, de dentro de hecho, poco por cojones. O sea, no. cierto. Porque hay una cosa que se llama Ya, tiempo que se acaba.
Aquí hemos hablado mucho de teatro británico, teatro ruso, pero en realidad este año lo que se va a mover aquí en All Screens va a ser el teatro francés, porque es que he descubierto los musicales franceses y es que son una joya, o sea, son una joya. Bueno, yo para acabar y ya, Nayara, para que me eche de una vez por todas, que si no de aquí yo me quedo hablando, no me gustan los musicales. Ya, pero aún así quieres hacer un musical de Medea, lo has dicho, Pero está sí, no, grabado, sí, está sí, grabado. pero ya, y lo digo, yo en media quiero hacerlo todo, o sea, y si eso implica hacer un musical, bueno, yo haría tres, porque tengo tres Sí. ideas de musicales, y que son incompatibles, por desgracia, porque son tres enfoques Oye, yo te diferentes. ayudo con los tres. O sea, Hombre, yo aprendo a tocar el ukelele por ti para poder componer. no, no, en serio, el ukelele no, no, tampoco hay que pasarse. A mí me gustan instrumentos que tengan fundamento, no un ukelele. Pues la guitarra, joder. ¿Ves? Eso ya me mola más. Es lo Y mismo, nada, pero es más grande y con 6 cuerdas. ya. Bueno, a mí es que yo soy más de viento. Pues A la mí los instrumentos flauta, la de no, home. ¿sabes qué? O sea, a mí me mola mucho el saxofón. A mi madre Me, también. pa- me parece que es como media en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Pues nada, contratamos a Lisa Simpson y que te haga la banda sonora. Por favor. Y nada, eh, Vale. pues nada, pues un placer y nada. Espero y el año que viene volveré con el rant de por qué el siglo de oro mal. O no esperes hasta el año que viene, Jolín, puedes volver cuando quieras. Luego hacemos un recap de todo lo que, de todo lo que has hecho en el blog, directa o indirectamente. Y ale. Y oye, pues nada, pues un placer y nada. Adeu.